que nos marcaba una ruta y que nos hacía una transformación gigante hacia la evaluación en base a productos donde se evidenciaran las competencias. Entonces, ese fue nuestro contexto institucional. Mientras tanto, ¿qué estaba pasando en el mundo? ¿Sí? La pandemia llegó en un momento en donde la investigación en educación, y específicamente el campo que me interesa, en tecnologías educativas, estaba pasando por una crisis, ¿sí? Sabemos que las TIC han sido novedad y todo el mundo habla de TIC, pero a veces pecamos y últimamente nos damos cuenta en los reportes de investigación, y esto sucede a lo largo del mundo, en el mundo de habla hispana y también en otros contextos, que se ha perdido realmente la sustancia del aporte de las tecnologías. ¿Por qué? Porque pecamos de un solucionismo tecnológico y pensamos que las TIC nos van a resolver todo, ¿cierto? Y entonces los efectos se dieron, ay, porque los niños se motivaron, ellos son digitales, entonces listo, superadas todas las dificultades. Entonces, esta creencia subyacente de ese solucionismo, donde nosotros pensamos, como lo dice Cristóbal Cobo, que las tecnologías hacen la magia, son una caja negra y no sabemos cómo funciona, o como lo dicen los doctores Julio Barroso y Julio Cabero, expertos en investigación y educación, la didáctica se volvió una de las tierras menos exploradas, ¿cierto?, respecto al uso de las TIC. ¿Y cuál es el llamado? ¿Cuál es el llamado y cuál es la tendencia que se hace internacionalmente? Atender al sentido sustantivo de la educación. Y para eso se requiere entender la naturaleza de las tecnologías. Me gustó mucho lo que dijeron ahorita las anteriores ponentes, porque uno critica mucho como investigador cuando ve estudios donde dicen un blog, ¿cierto? Y uno dice, por Dios, pero la gran innovación es un blog. Pero ustedes se dieron cuenta ahorita la explicación que hicieron las maestras cuando dijeron la naturaleza del blog se ajusta a una bitácora. Es eso, darle sentido a la parte sustantiva de la tecnología, de cómo funciona la tecnología y ponerla al servicio de la necesidad pedagógica. Ese es el llamado que se hace a nivel internacional de investigación. Ahora, la pregunta de investigación nace en este contexto que ya compartimos todos y que les he escuchado a varios ponentes, del llamado que se nos hace, sobre todo en este proceso de resignificación de las escuelas normales, a que nuestra labor como docentes no es solamente la formación y la evaluación, sino que la innovación en las prácticas educativas, ¿sí? Diría que es una de nuestras misiones, de una obligación. Maestro normalista debe tener ese sello, pero también la reflexión sobre esa práctica, y es la investigación y las acciones investigativas las que me van a permitir lograr definir si esas innovaciones que hago o si esas experiencias realmente impactan. Y así es como resumo yo este nuevo llamado del rol del maestro normalista en la resignificación. Entonces, en ese contexto nace esta pregunta de investigación particular: ¿cómo perciben los estudiantes de octavo y de décimo la estrategia de trabajo académico en casa implementada en el área de tecnología de la Escuela Normal Superior de Bucaramanga? Entonces, el área que yo manejo en la escuela es tecnología, y ese año estaba trabajando con octavo y con décimo. Entonces, era una parte de mi práctica. No pensé que de ahí me fuera a salir una investigación. Desde la experiencia, bueno, fue un cambio, ¿cierto? Pero yo necesitaba saber si los chicos lo estaban entendiendo, si a ellos les parecían complejos los libretos. Hacer recursos educativos es una de mis pasiones, y me esmero mucho porque realmente el material le llega al estudiante y se convierte en un instrumento, ¿sí? Entonces era mi preocupación. Hice unas encuestas de percepción muy detalladas sobre algunos elementos de diseño del libreto, de los aprendizajes que yo esperaba y de los aprendizajes que ellos creen que están obteniendo en medio de la pandemia. Y empecé a aplicarlo secuencialmente para mirar qué se tenía que formular, ¿cierto? ¿Qué se tenía que reformular? Entonces resulta que después me di cuenta que eso era un instrumento de recolección de datos, ¿cierto? Que yo podía sistematizar y podía buscar
me ayudaran a entender esa realidad que yo estaba diciendo. Y es que los maestros somos investigadores por naturaleza. Nosotros todo el tiempo estamos en ese ciclo, ¿cierto? De al tener una experiencia, reflexionar sobre eso y mejorarla. Entonces decidí llevarla a un informe formal y encontré que el estudio de caso de investigación cualitativa era una metodología que se ajustaba perfecto a esa situación. Entonces, como referente tomé pues, al maestro Hernández y Bautista, a los maestros que pues son orientadores de lo que es la metodología de investigación para toda Latinoamérica, mexicanos ellos,